Hola, bienvenidos a esta reunión o a esta conversación más bien que tenía ganas de hacerla desde hace tiempo, porque fundamentalmente quiero traer un concepto, una idea que me parece importante y que de una forma u otra eh, es, eh, es para este tipo de desarrollos que estamos haciendo. Y tiene que ver fundamentalmente con las creencias y con el poder de esas creencias en nuestra vida. Desde hace tiempo tenía ganas de iniciar con una grabación de YouTube en relación a esto. Y bueno, qué mejor momento que hoy, pues. Entonces, vamos a tratar de desarrollar. En primer lugar, hay una frase que tomo del libro de un curso de milagros que dice, gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Y aquí es importante entender un poco de qué va esta frase. Esta frase va en relación a que nuestra mente tiene una serie de conceptos que de alguna forma la controlan, la gobiernan. Y esos conceptos que la controlan o la gobiernan fundamentalmente tienen que ver con la manera como nosotros vemos el mundo. Y esa manera como nosotros vemos el mundo está limitada en lo que podemos llamar una zona de confort o una zona en donde nos sentimos confiados en lo que nosotros hacemos, creemos, pensamos, realizamos. ¿Ok? Nosotros percibimos a través de una serie de impulsos o a través de una serie de estímulos lo que sucede en el exterior. Tenemos todo un sistema visual, auditivo, kinestésico para detectar lo que nos rodea. Sin embargo, lo que nosotros percibimos no es la realidad. Es una parte pequeñísima de la realidad. Y si queremos ampliar nuestra mirada, tenemos entonces que ser capaces de entender que lo que estamos viendo es algo limitado, es algo que está condicionado por los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que han fijado ideas, pensamientos, juicios, creencias, paradigmas, patrones que han funcionado y que como tales nosotros los usamos para explicar lo que sucede alrededor nuestro. Sin embargo, no necesariamente son verdad. La verdad es algo que va, si se quiere, esa verdad no es que va evolucionando, porque la verdad es verdad, que lo que evoluciona es nuestra percepción de lo que nos rodea. Pongo un ejemplo, y el ejemplo que más me gusta trabajar es el que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la física. La teoría de Newton, en los años 1700 hasta más o menos entrado el siglo XX, permitió explicar el comportamiento macro de la naturaleza. Su teoría de la mecánica clásica explicaba el movimiento de los cuerpos y eso ayudó a desarrollar una serie de ideas en relación a cómo se comportaban, el tema de lo que son las fuerzas, el tema de las inercias, a toda acción corresponde una reacción, fuerza igual masa por aceleración, desarrollamos los conceptos de trabajo, energía, desarrollamos, por ejemplo, una primera teoría en relación a lo que es a lo que es el átomo. Se explicaron algunos movimientos de planetas, etcétera. Fue una teoría muy exitosa en su momento. Sin embargo, con el tiempo y conforme el hombre fue profundizando, empezaron a aparecer fenómenos que no podían ser explicados
por esa teoría, como por ejemplo el electromagnetismo, que era algo totalmente diferente, eh, el tema de la luz, que algunos lo concebían como partícula, otros lo concebían como onda, y finalmente se entendió que hay una dualidad. El tema de los mismos átomos, que el modelo funcionaba para átomos básicos, pero cuando ya empezaban a complicarse las cosas, es decir, había más electrones, más protones, más neutrones interactuando, pues el modelo no funcionaba. Había temas, por ejemplo, con la órbita de Mercurio, que tampoco se podía calcular apropiadamente con la teoría de Newton. Esto conduce a la realidad, como quien dice, nos obliga a tratar de entender qué está pasando. Y como consecuencia aparece la teoría del electromagnetismo, aparece la teoría de la mecánica cuántica, aparece la teoría de Einstein de la relatividad especial y posteriormente de la relatividad general. Y eso da explicaciones más amplias a lo que inicialmente Newton nos había dado. ¿Ok? En este momento, ya entrado el siglo XXI, hay cosas que no se pueden explicar con estas teorías y que están siendo revisadas y están siendo ampliadas para poder entender qué sucede. Entonces, con este ejemplo lo que quiero es dar a entender que la realidad nos obliga a buscar cada vez mejores explicaciones. Y esas explicaciones, ¿verdad? Nos permiten entender esa realidad de una manera más apropiada. Sin embargo, algo que nos sucede a nosotros es que tenemos una creencia o un pensamiento en relación a cómo se comportan las cosas afuera y que de alguna forma está ligado a nuestras emociones, a nuestra forma de ver el mundo. Algo que nos da confianza, porque si algo nos dan las creencias es confianza, porque creemos que el mundo funciona de tal o cual forma. Entonces, cuando no sucede así, a veces nos sentimos como que hay algo que está mal, hay algo que no funciona, hay algo que está impidiéndome avanzar. Y es allí en donde entra ese cuestionamiento, esa inquietud, esa preocupación, esa falta de, esa molestia por no entender lo que sucede. Y hay cosas como, por ejemplo, eh, miedo a hacer presentaciones en público, miedo al rechazo, miedo eh, no sé, a, a mostrarse, miedo a no ser suficiente. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de nuestros aprendizajes. Y es allí donde nosotros trabajamos desde el punto de vista del coaching, porque buscamos esa creencia que está ahí, esa creencia que de alguna manera está instalada y que es una verdad a medias. En otras palabras, es una verdad que funciona en una parte de la realidad, pero no es la explicación de todo lo que sucede. Y es allí donde nosotros vamos entonces a trabajar con estas ideas del coaching. Recordemos que nosotros estamos viendo algo alrededor de nosotros y le damos una explicación. Percibimos un mundo y ese mundo tiene un comportamiento que nosotros entendemos de tal manera. La forma como yo veo el mundo es totalmente distinta de la forma como lo ve las demás personas. Podemos estar de acuerdo en ciertas cosas y eso nos da puntos en común, puntos para poder tener conversaciones, puntos para poder llegar a acuerdos, puntos para poder negociar, puntos para poder compartir, puntos para poder avanzar, pero no necesariamente mi forma de ver el mundo es idéntica a la de otro, porque mis aprendizajes son distintos. Y todo lo que tiene que ver con mis aprendizajes es lo que determina la manera como yo veo lo que sucede, como yo traduzco eso. Si se quiere,
esas creencias, esos patrones, esos paradigmas son una explicación de lo que yo estoy viendo. Es como que me ponga unos lentes y mis lentes tengan un color. Y ese es el color con el que yo veo el mundo. No necesariamente es el color en que lo ven los demás. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero no solamente eso, que es importante, sino también entender que tenemos el poder de cambiar esas creencias. Tenemos el poder de crecer en la explicación de lo que sucede. Y cuando crecemos en esa explicación, entonces somos capaces de ver el mundo distinto. Nuestra zona de confort no es que cambia, crece, evoluciona, se convierte en otra cosa. Lo que nosotros, y esto es un ejemplo sencillo, porque yo que tengo hijas y tengo nietas, puedo verlo de manera bien interesante. O sea, mi forma de ver el mundo es distinta como lo ven mis hijas y como lo ve mi nieta. Las posibilidades que yo veo en el mundo son distintas a como ellos lo ven. Inclusive nuestras carreras o nuestras profesiones o nuestros entrenamientos nos dan una manera de ver el mundo distinta. Y está bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que te da más poder a ti? ¿Qué es lo que te permite avanzar más? ¿Qué es lo que te permite obtener mejores resultados? Algo que se me ha presentado en estos días y que es importante porque a veces creemos que para ser tengo que tener para poder llegar a ser y no es así. Para poder tener, primero debo ser. Para hacer, para tener. Pero qué difícil es entender eso. Cuando tú comenzaste haciendo para tratar de tener y no funciona de esa manera. El miedo es un engaño, cualquiera que sea el miedo. El miedo a lo que sucede es un engaño. Y sí, el miedo fundamentalmente es un juicio que se asocia a una emoción. Es una amenaza en donde aparece la emoción del miedo porque creemos que eso nos va a hacer daño, sea lo que sea. Tengo miedo a hablar en público porque temo que la gente se vaya a burlar de mí, me vaya a decir cosas, se vaya a poner a discutir conmigo, me vaya a hacer quedar mal. Ese es un miedo, pero no necesariamente es cierto. Ahora, eso depende, por supuesto, de ti. Cuando una persona lo tiene, es difícil que yo le diga, mira, eso no es verdad, porque simplemente te va a decir, no te creo. Yo lo he experimentado inclusive. O el miedo al rechazo, o el miedo al fracaso. Y todo viene de qué aprendimos. Y todo viene de cómo vemos al mundo. Porque resulta ser que el fracaso no es más que un paso hacia el éxito. El fracaso es un aprendizaje que nosotros tenemos que alcanzar para poder ir superando barreras. Por lo tanto, el miedo es un engaño que te limita, que limita tu posibilidad. Le preguntaba a una persona con la cual tuve la oportunidad de hacer un curso de coaching, una frase que ella dijo en ese curso. Y la leo, la forma más común en que las personas renuncian a su poder es pensando que no tienen ninguno. Cuando nosotros
tenemos todo el poder del mundo. El problema es que no lo creemos. El problema es que limitamos ese poder. Somos capaces de muchas cosas, si no simplemente veamos dónde está el ser humano hoy día. ¿Y quiénes se atreven? Aquellos que son capaces de cuestionar aquello que han aprendido y siguen adelante, siguen adelante. La percepción no es más que una ilusión que nos trata de explicar lo que nos rodea, la forma del mundo, cómo es ese mundo que nos rodea. Y dependiendo de cómo nosotros hayamos sido educados, pues podemos ver un mundo amable, podemos ver un mundo de posibilidades, podemos ver un mundo agresivo, podemos ver un mundo en donde tenemos que luchar contra todo o un mundo en donde las posibilidades de alcanzar el éxito están allí. A veces uno tiene que preguntarse qué es lo que yo estoy viendo que los demás no ven y viceversa, qué es lo que los demás ven que yo no estoy viendo. Porque ahí residen las explicaciones acerca de las limitaciones o las autolimitaciones que yo puedo tener. Entonces, estas limitaciones definitivamente son creencias y voy a leer un poco lo que dice un curso de milagros en relación a esto que les conversé. Dice, tengo un reino que gobernar. Cuando dice gobierno mi mente, la cual solo yo debo gobernar. Tengo un reino que gobernar. Sin embargo, a veces no parece que yo sea su rey en lo absoluto, sino parece imponerse sobre mí y decirme cómo debo pensar y actuar y lo que debo sentir. No obstante, se me ha dado para que sirva cualquier propósito que yo perciba en él. La única función de mi mente es servir. Cuando nosotros le damos a la mente el poder sobre nosotros, limitamos nuestra acción, nuestro accionar, nuestro gobernar el mundo en el que nosotros vivimos. Y la mente es muy viva. No olvidemos que lo que está en nuestra mente es una historia que nos hemos contado, en donde esa historia es cierta, única y exclusivamente en nuestra mente. En ningún otro lugar es cierta. Y esa historia, por supuesto, tiene héroes y villanos. Y en esa historia, el héroe es el ego. Y es el ego el que trata de protegerse, porque ¿cómo es posible que el héroe esté equivocado? Ahora, si tomamos, o más bien si somos capaces de aceptar que lo que estamos viendo es simplemente una parte de la imaginación, una parte de la realidad, entendiendo que la realidad es neutra y yo puedo dibujar en esa realidad lo que yo quiera, lo que yo desee. Entendemos que el ego no tiene nada que ver aquí, no tiene juegos. El ego es una historia que nos hemos contado. Y al único que le interesa permanecer en esa historia es a nuestro ego. Porque si nosotros superamos esa historia, lo dejamos de lado, él no va a tener poder sobre nosotros. Y en esa historia están todos nuestros éxitos y nuestros fracasos, nuestros logros y nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y muchas veces, cuando nos equivocamos y tratamos, por eso también digo cuando hago coaching a mis
asistidos, lo que más difícil o lo que más nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque hay un ego que te está culpando todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando tú haces algo malo? ¿Qué es lo que tú aprendiste cuando haces algo malo? Si haces algo malo, tienes que ser castigado por eso. Si fracasas, tienes que ser castigado, en lugar de entender que el fracaso es un paso hacia el éxito. En lugar de entender que sí, tienes que tener un comportamiento asertivo, buscar soluciones, buscar respuestas, no quedarte esperando que eso se te dé, pero eres tú el que tienes que encontrar ese camino. Y para encontrarlo, tienes que cuestionarte. Ahora bien, y para ir cerrando, ¿qué tan fácil es darse cuenta de que tengo una creencia que me está limitando? Depende, vamos a decirlo así, depende. Depende de si eres capaz de cuestionarte, si eres capaz de preguntarte, si eres capaz de entender y aceptar, sobre todo eso, aceptar que hay algo que te está frenando y que la respuesta está en cambiar algo que es importante para ti, un pensamiento, un juicio que es importante para ti. No olvidemos, el ego tiene una historia y esa historia es algo que él defiende a capa y espada, porque eso es él. La historia que tú construiste en tu vida desde que eres niño. El niño bueno, el niño que se comporta bien, el que hace las tareas, el que siempre tiene éxito, el que logra lo que quiere, etcétera, 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 etcétera. Cuando pasa algo que no concuerda con esa imagen, wow, empiezan los inconvenientes. Pero entonces, como les digo, hay dos formas. O eres tú el que empiezas a cuestionar, y no solo a cuestionar, sino a ser capaz de ver qué pasa, que a veces es difícil. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado a ver el mundo con esos lentes que resulta difícil quitártelos y decir, ya va, lo que estaba viendo no era verdad. Entonces, si eres capaz de quitarte los lentes y entenderlo, te invito a que lo hagas. Ahora, si sientes que hay algo que todavía te frena y que no permite que avances, que limita tu capacidad de crecimiento, que limita tus posibilidades, entonces acude a una persona experta, alguien que pueda hacerte entender el aprendizaje transformacional que necesitas hacer. Alguien que desde afuera, desde sus propias creencias, vea cuáles son las tuyas y te pueda ayudar a conseguir una respuesta. Entonces, cuando tú lo logras, ya sea directamente o a través de otra persona, comienzas a ver el mundo de manera diferente. Porque esa creencia que era un lastre para ti, esa creencia que no te permitía avanzar, al desaparecer, abre una inmensa puerta de posibilidades. Para cerrar, es como cuando tú subes a una montaña con un morral cargado de piedras, 40 kilos de piedra y subes la montaña. Al principio vas a estar bien. Conforme vayas subiendo la montaña, el peso cada vez va a ser más grande. Ahora la pregunta, ¿necesitas esas piedras para llegar al final? Quizás la respuesta es no. Y si no las necesitas y las sueltas en el camino, haciendo una metáfora de que esas piedras son como tus creencias, vas a llegar al final con mejores
posibilidades, vas a alcanzar metas que probablemente sentías que no podías alcanzar, vas a lograr éxitos que quizás veías como imposibles y lo más importante, vas a ser feliz. Y parece mentira, pero nosotros estamos aquí para ser felices, no para ser un número, no para eh, darle felicidad a otros. Venimos aquí para ser felices. Bueno, espero que esto sea de utilidad, espero que lo puedan aprovechar y siempre quedo a la orden para conversar de estos temas y de otros que sean de interés de ustedes para seguir creciendo. Nos vemos en una próxima conversación. Un gran abrazo.